Listo, ya está iniciando la grabación. Ahora le procederé a presentar la pantalla para mostrarles lo que les decía sobre la entidad relación y cómo esto se lleva al motor de base de datos. Bueno, recordemos que el fin el diagrama de entidad relación es modelar nuestras bases de datos teniendo en cuenta los requerimientos que nos hace el cliente a fin de administrar su base de datos, perdón, al fin de gestionar su base de datos de acuerdo a todas las entidades que participan en dicho sistema. Entonces, una entidad puede representar un objeto real o puede representar algo abstracto que aunque se sabe de su existencia, pues no se palpa ni se logra visualizar, ¿verdad? Algo abstracto podría ser, por ejemplo, eh, la programación de una cita médica. Sabemos que dicha programación es algo que no vemos, pero que se termina materializando. En el caso de algo que pertenece al mundo real y que sí es palpable, podemos ver aquí en el ejemplo la entidad persona. Entonces, estas entidades tienen ciertas características o propiedades denominadas atributos, que son estos óvalos. Después recordamos que esta entidad muchas veces se relaciona con otra entidad. Es el caso que vemos a continuación, ¿verdad? Donde vemos que hay dos entidades diferentes relacionadas a partir de un rombo, de la figura de un rombo. Entonces, además de este tipo de relaciones que podemos encontrar, que puede ser reflexiva, ¿verdad? Que es cuando la entidad se relaciona consigo misma a fin de componer algo más grande, o encontramos las relaciones binarias solamente entre dos entidades, o las relaciones ternarias o de más de dos entidades, que sería el caso de este ejemplo de cursos, aulas y días. Entonces, esto es algo somero por encima, porque simplemente es como un recorderis de lo visto el año pasado para luego adentrarnos a lo que va a ser entonces Access. Entonces, ¿por qué les decía que estas entidades terminan volviéndose tablas? Porque como tienen unos atributos, hace que al registrar estos datos se deba hacer en tablas. ¿Dónde se puede visualizar esto? Aquí. Esta es una entidad persona donde tiene dos registros y cada registro maneja unos atributos diferentes. En este caso, identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo. Cada uno de estos es un registro que pertenece a una entidad. Hasta aquí sería todo el recorderis. Hasta allí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quisiera preguntar algo? Profe, en ese caso, ¿cuál sería la entidad? Este ejemplo que estamos viendo aquí es la entidad persona. Estos son datos, atributos, características de una entidad persona. Miren aquí donde vemos, Sandra Toro. Momento, aquí doy acceso. Listo. Entonces, estas informaciones que vemos aquí son representación de una entidad denominada persona. Obviamente yo a las entidades las puedo denominar como yo lo crea pertinente o de acuerdo a los requerimientos que me haga el cliente. Si el cliente no va a trabajar con personas, sino que me va a trabajar con usuarios, entonces ya no va a ser la entidad persona, sino la entidad usuario. A pesar de que los atributos sean los mismos, pues ya eso depende del gestor, del administrador de la base de datos, cómo diseña o cómo planifica su modelo de base de datos. Luego este modelo se lleva al gestor de base de datos. Entonces, hasta allí
¿Está esto claro? Sí, entonces. Sí, profe. Sí. Listo, entonces, si yo tomo de ejemplo cursos y aulas, y ya lo voy a llevar a mi gestor de base de datos, entonces vamos a proceder a crear la base de datos. Aquí en la guía que les cargué hace poco, explico el paso a paso de cómo crear una base de datos, que me parece que es muy sencillo. Simplemente es abrir Access, seleccionar una base de datos en blanco, ¿verdad? Le doy el nombre, le doy crear. Si quiero cambio la ruta de acceso o donde voy a guardar la base de datos, ¿verdad? Haciendo el nombre, aceptar, crear. Si me aparece este mensaje, esta advertencia, simplemente doy habilitar contenido a fin de que pueda editar los controles que veo aquí. Porque si no habilito, entonces esto me va a aparecer en gris y no me va a poder, no voy a poder trabajar. Entonces, luego de ello, que ya creo esto, automáticamente Access me crea una tabla por defecto, sin un nombre, solamente con un solo campo, el campo ID, que como es por defecto, él la toma como un campo autonumérico. Esto quiere decir que se va a enumerar automáticamente a medida que voy ingresando registros. Si yo ingreso el primer registro, entonces lo numero como 1, si voy a ingresar el segundo registro como 2 y así sucesivamente. Llevado esto ya a la práctica, entonces simplemente le doy clic en inicio y aquí escribo Access. Ahí está Access. Ahí está, me aparecen todas estas plantillas o diferentes gestiones que quiera hacer, ¿verdad? Pero yo voy a crear una base de datos nueva, entonces aquí coloco, le Profe, una cambio el pregunta. nombre. Sí, En el momento de que vaya a hacer la base de datos, la tabla, tenemos que sí. ponerle la entidad, el nombre de la entidad. Ah, claro, sí, hay que identificarla. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, aquí escribo el nombre y le doy crear, ¿verdad? Y allí está, automáticamente él me crea la tabla. Yo la cierro porque no quiero esa tabla, le doy crear, le doy tabla, pero le doy en diseño. Y allí es donde me pide el nombre, ¿sí lo ven? Entonces, para el ejercicio voy a trabajar con cursos y aula, entonces esta se llama cursos. Le doy a aceptar. Ahí está. Lo que les decía, él automáticamente me crea un campo, ya está la vista de edición, la vista de diseño de la tabla como tal. Aquí veo el nombre del campo y el tipo de datos que va a recibir o a escribir en ese campo. Entonces, si fuera curso, entonces yo le quiero colocar aquí mejor ID curso. Este no es autonumérico, sino que es un texto corto porque puede ser que el curso tenga letras. Por ejemplo, que el curso sea 11A, ¿verdad? Entonces tiene que ser texto que me reciba tanto letras como números. En esta parte de abajo, mire, veo las propiedades de este campo, ¿verdad? Que el tamaño del campo permite 255 caracteres. Si quiero que permita más, lo puedo hacer. El formato, que ya es tipo texto, ¿verdad? La máscara de entrada, que si quiero un título es cuando yo paso el mouse por el campo en la tabla y él me va a mostrar como una breve reseña de ese campo. Igual aquí en descripción también lo puedo hacer. Entonces aquí, por ejemplo, este es la identificación del curso, ¿verdad? Luego de ID curso puedo tener aquí nombre curso, ¿verdad? También este texto corto. Aquí puedo tener número de créditos. Lo mejor es que escriban en el nombre del campo sin tildes, ¿oyeron? Un número de créditos. Esto ya sería un número, ¿verdad? Aquí voy a colocar fecha de inicio. Aquí está el tipo fecha. Fecha finalización. Lo mismo, fecha. Bueno, vamos a colocarle aquí un costo.
para utilizar el formato moneda, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, podemos dejarlo así inicialmente. Entonces, esto de la descripción es algo opcional, no es obligatorio. Lo único obligatorio es que cuando yo escribo el nombre del campo, ¿verdad? Cuando creo un campo nuevo, él sí automáticamente, como es obligatorio, me le asigna un tipo de datos. Entonces, yo simplemente me ubico aquí y de acuerdo al tipo de datos, él me abre acá unas propiedades diferentes a la que si fuera fecha o la que si fuera texto. Miren, ¿sí ven? Es diferente las propiedades. Entonces el valor predeterminado es que él le va a asignar 0. Yo quiero, por ejemplo, que el valor predeterminado para el número de créditos sea 2, porque para mí mínimo un curso va a tener 2 créditos, supongamos. Entonces yo le asigno el 2. Si quiero que él me valide algún tipo de dato, ¿verdad? Como una lista o algo así, ¿sí? Si yo quiero crear aquí una lista o algún tipo de valor o de expresión numérica, lo puedo hacer. Pero para este caso no es necesario. Aparece la búsqueda con cómo lo voy a buscar, cuadro de texto, obviamente es un cuadro de texto. Luego que está aquí, si se dan cuenta, aquí en la parte superior izquierda me aparece clave principal. ¿Esto qué es? Me indica el campo o campos, porque recordemos que las llaves puede ser un solo campo o puede ser una llave compuesta por varios campos. Entonces, identifica el campo o campos seleccionados como clave primaria. La clave primaria es aquel dato que no se repite, aquel dato único. Supongamos que, perdón, supongamos que yo, el ID del curso. El ID del curso es 10B, o perdón, 11A 2020, supongamos. Ese ID de curso no se va a repetir. ¿Qué quiere decir? Que el 11B que hoy está cursando con ciertos estudiantes, aunque salga otro 11B para el próximo año, no quiere decir que van a ser los mismos participantes. Entonces, por eso para mí ese dato es único, no se repite, porque aunque el curso se vuelva a dar, no quiere decir que sea el mismo. Entonces, yo aquí puedo colocar 11B 2020 y en el nombre del curso puedo escribir simplemente 11B, porque ese sí se puede repetir. Pero la ID me lo va a diferenciar con, así sea que existan en mi base de datos. Recordemos que las bases de datos pueden ser duraderas, entonces no me va a generar ciertas redundancias en la información, y eso es muy importante. Entonces, si se dan cuenta, ahí de curso está marcada con una llavecita aquí. Si yo quiero, se la quito de la siguiente manera. Ahí está, no tengo llave primaria asignada. Supongamos que se la quiera asignar al nombre del curso, entonces simplemente me ubico sobre ese campo y le doy clic aquí en la llave. Ya eso quiere decir que este nombre del curso no se puede repetir, pero la identificación sí se puede repetir, a menos que yo quiera hacer una llave compuesta. ¿Cómo una llave compuesta? Entonces simplemente teniendo nombre de curso con llave o con clave, le doy clic al otro campo y le doy clave principal. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Ahí está, ¿verdad? Ya allí estas dos me van a controlar que no se va a repetir el ID del curso con el nombre del curso. Cuando es compuesta, ¿qué pasa? Ya se los voy a mostrar. Me voy a la tabla aquí, miren aquí donde está la tabla. Le doy que sí. Y allí está, miren. El costo inicial es 0. El por default, cuando es número, me le asigna 0. Aquí el número de créditos por default yo le puse que 2, ¿verdad? Entonces el ID curso es, vamos a colocarle 11A 2020, ¿verdad? Y aquí 11A. Número de crédito ya está, fecha de inicio. Inició en febrero, ¿verdad? Total de febrero 17 y termina el día de la velita, el 7 de diciembre, ¿verdad? Ahora, yo puedo repetir 11A 2020, pero aquí, si yo repito 11A, él no me lo va a permitir.
O bueno, no debería. Esto con el fin de que, perdón, con el fin de que aunque el curso, el nombre sigue siendo el mismo, el ID cambia porque obviamente varía el año. Todos los años vamos a sacar un 11, pero no quiere decir que sea el mismo 11, porque no son los mismos participantes. ¿Verdad? Entonces, el costo, ya el valor que yo quiera. Automáticamente, si se dan cuenta, le asigna un formato moneda por ser el tipo de celda que yo determiné. Y listo, ahí voy creando mi tabla con mis registros. Cada uno de estos es un registro y representa una entidad curso. Ahora, deseo crear otra tabla para completar las entidades que tengo acá. Entonces le doy crear tabla. Ahí está, me voy a la vista de diseño. Miren aquí, que es donde está la regla con el lápiz. Le doy el nombre. En este caso sería aulas. ¿Verdad? Entonces aquí sería ID aula. Esto no es numeración, sino que es texto corto o largo, ¿verdad? Nombre, aula, ¿sí? Número de silla, vamos a colocar. Número de sillas, ya esto sería un número, ¿verdad? Aquí quiero colocar que eso como mínimo un aula va a tener 15 sillas. Un número de mesas, ¿verdad? También es número. Valor predeterminado como mínimo va a tener una sola mesa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, docentes participantes, también va a ser un número. Lo voy a dejar en 0 para que pueden que participen 8 o participen 15, ¿verdad? Y aquí entonces me devuelvo a la tabla. Aquí le voy a decir que id aula va a ser uno solo. Que sí. Ahí está. Entonces la aula 1 va a ser la de informática, ¿verdad? Va a tener 30 asientos. Número de mesas si es 1. Docentes van a ser solamente 2. El aula 2. Robótica. Número 40 de mesas 1. Vamos a colocar 5. Docentes 15. Hasta allí terminaría mi ejercicio, que es lo que yo le estoy solicitando a ustedes. Que me creen, creo que son 3 tablas, que me ingresen datos, que me asignen la llave primaria o la clave primaria y listo. Entonces me devuelvo a lo que es el documento para repetir los pasos, ¿verdad? Inicialmente, para crear la base de datos ya saben que voy a Access, lo busco en inicio y escribo Access, luego selecciono la hoja en blanco para crearlo, aquí le doy el nombre, lo doy crear, ahí está donde va a guardar la ruta, ¿verdad? Habilito contenido si en caso de que me aparezca dicho mensaje. Luego, ya empiezo a crear la tabla. Ya saben que me voy a la vista diseño con el fin de editar los campos de esa tabla. Luego, que estoy creando la tabla, entonces en la vista de diseño voy a ver lo que son las propiedades del campo, ¿verdad? O las generalidades de la misma. Allí le voy dando los tipos de datos, mírenlo, y la descripción que yo quiera asignarle, que es opcional. Aquí vemos todos los tipos de datos que le estaba mostrando ahora: texto corto, largo, número, moneda, calculado, si es un hipervínculo, si es un sí y no,
¿verdad? Y aquí está la descripción que les venía diciendo y las propiedades del mismo, que me sirve para yo asignar un valor predeterminado o qué tan largo quiero yo el texto, qué tan corto. Todo eso es importante. La clave principal, que es la que me permite que hay un campo único que no se repitan los datos que allí registro. Aquí está, miren la clave principal. Listo. ¿Cómo sé yo que está asignada la clave principal? Porque tengo un campo con una llavecita a mano izquierda. Así sé que tiene ese campo en la llave principal. Y luego ya viene la actividad que hay que crear una base de datos con el nombre de clínica, donde voy a crear una tabla que va a tener el nombre paciente. Aquí digo los tipos de datos por cada campo y la clave principal para cada campo. Pero esto ya depende de la decisión propia. ¿Qué cree usted que, que es el campo o los campos que deben ser llaves principal o claves principal? Recordemos que puede ser un solo campo o puede estar compuesto por dos o tres o más campos. Ya eso depende de el análisis que usted haga del ejercicio. Luego de esto, entonces vienen la tabla con el nombre de médicos, donde van los datos, ¿verdad? Y ahí yo sí le digo que tiene que asignar una llave compuesta a código médico e identificación. Luego va a crear la tabla de ingresos, donde no va a definir una clave principal. Y listo, por último debe ingresar al menos 3 registros por tabla. En la tabla médico, el primer registro debe escribir sus datos en los campos nombre y apellido. En el campo de especialidad debe escribir el grado. Y le doy un ejemplo, ¿verdad? Estos son los campos que tiene esa tabla. Y estos son los datos que usted ingresaría. Su código, el que usted cree, el que a usted le guste, su identificación real, su nombre, su apellido con primero y segundo, el teléfono si el que usted quiera y la especialidad, entonces el grado al que usted pertenece. Y eso sería todo. Entonces, ¿hasta allí tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren hacer alguna salvedad? ¿Algún comentario? Profe, para enviárselo, tocaría que Me, me envían la base de datos, ya sea el correo o por Classroom, como a ustedes les guste. Como un documento normal. No, esto es un archivo que se crea, mire, se los voy a mostrar. Le voy a dar guardar. Ahora voy a ver dónde es que está. Está en mis documentos. Míralo aquí donde está. Este es un archivo de Access, ejemplo 2.accessdb, significa Access base de datos, ¿verdad? Usted ese archivo es el que me va a enviar al correo. Este que vemos acá. Usted abre su correo y carga el archivito y ya. Si ve que le aparece un mensaje de error, que eso lo ve como un virus o algo así, entonces la comprime. Le doy clic derecho y le doy añadir a ejemplo.rar. No me dejó porque está abierta, voy a cerrarla. Clic derecho, añadir ejemplo.rar. Y ahí está, mírenla. Sí. Ese archivo es el que usted me va a enviar a mi correo. Si ve que al enviarlo no le permite, me envía este. ¿Alguna otra duda? al parecer no. Bueno, muchachos, no siendo más, los dejo para que tengan un feliz almuerzo. Espero que descansen. Todos los éxitos, ya saben, cualquier cosa me pueden escribir al interno y con mucho gusto les atenderé.
Este video lo va a mandar al grupo de 11A. Sí, claro. Voy a pausar la grabación. Y luego se las comparto.